Nunca se dirá que compran tu dignidad. Por mi gente, por la clase trabajadora, repasemos el pasado para cambiar nuestra historia. Con la cabeza bien alta y la mano al corazón, levantemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrevista más de este programa que se llama Hablemos de Derechos Humanos, una iniciativa del Comité Cerezo que busca principalmente darle voz a la lucha de los pueblos que están en búsqueda de una vida digna. Y bueno, pues en esta ocasión, en el marco de que se está hablando mucho acerca del feminicidio, de las marchas de las mujeres feministas, del Día Internacional de la Mujer y de la Mujer Trabajadora, vamos a entrevistar a Pamela Chavarría. Ella es una especialista en derechos humanos, una defensora de derechos humanos. Y bueno, pues muchísimas gracias, Pam, por aceptarnos la entrevista. Gracias por la invitación. Y pues vamos a iniciar. Pam, ¿qué es un feminicidio? Bueno, un feminicidio es la forma más cruel, la forma más grave de violencia contra la mujer. Si bien dentro de los códigos penales, el Código Penal Federal y en los estados existen definiciones de qué es lo que se considera un feminicidio por cumplir con ciertos elementos y requisitos, me gustaría más bien recordar el caso del campo algodonero y su sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde si bien no se habló de una definición o con la palabra feminicidio, sí se intentó argumentar por medio de peritajes y con varios alegatos de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, una definición la cual habla de que el feminicidio o el homicidio de mujeres, como se llamó en ese caso, era una violación de derechos humanos tanto en ámbitos públicos y privados hacia las mujeres por razones de género. Esta definición se puede encontrar en la ley contra la violencia contra la mujer por allá del 2007, que tenemos aquí en México en el artículo 21, si la quisieran revisar, por ahí viene con todas sus palabras y sus elementos, la definición del feminicidio como esta gran violencia, la violencia máxima que se puede ejercer contra la mujer, como una violación de derechos humanos en cualquiera de los espacios en donde se encuentre una mujer. ¿El feminicidio es consecuencia del neoliberalismo? Consecuencia del neoliberalismo y de este sistema capitalista, cuyo modo de producción cada vez más voraz y atroz ha buscado situar a la mujer, ha colocado a la mujer desde hace siglos como un objeto más, muy relacionado al histórico aparecimiento y fortalecimiento de la propiedad privada. Y por supuesto a la omisión del Estado de querer atender y detener este tipo de violencias contra las mujeres. Podemos estar de acuerdo o no con los tipos de manifestaciones y expresiones que hacen, como hacemos como sociedad y en este caso específico las mujeres, pero ¿qué reflejan todas estas manifestaciones que han estado haciendo últimos días las mujeres? Por supuesto que hay indignación ante este tipo de violencia que ha ido en aumento. Por ejemplo, hace 10 años hablábamos, escuchábamos, veíamos en los periódicos que se asesinaban, eran víctimas de feminicidio, de 6 a 7 mujeres por día. Ahora estamos hablando de 10 mujeres por día. Es decir, esto ni con las políticas públicas que se han implementado, ni con las leyes que se han desarrollado, ni siquiera se ha podido detener el asunto, sino que ha ido en aumento. Hay una gran indignación y una gran necesidad de contar con elementos concretos que puedan transformar la vida como la estamos viviendo y detener este tipo de violencias. ¿Qué cambios estructurales necesita hacer el Estado para disminuir y después erradicar el feminicidio? Bueno, más allá de construir políticas públicas o desarrollar leyes que, como les mencionaba, en estos 10 años han hecho poco por disminuir los números de las mujeres víctimas de feminicidio al día, hay que ser conscientes que el capitalismo no ha podido ofrecernos una alternativa concreta que pueda detener este tipo de violencias. Los cambios estructurales tendrán que ser producto del movimiento organizado de mujeres y hombres que puedan con objetivos concretos alcanzar una transformación de este tipo de relaciones que no dejan de ser violentas. Como sociedad, Pam, ¿qué nos toca hacer para que pues ya no ocurran los feminicidios? Bueno, seguramente por como ya muchas
mujeres, y también es importante decir, este no es un asunto solo porque es el 8 de marzo y muchas mujeres se están movilizando, continuar con las demandas en las calles de manera organizada, y ser conscientes de las necesidades de las personas, de las mujeres, de los hombres que estamos viviendo este tipo de violencia. Y por supuesto, hacer señalamientos ante quienes son responsables no solo de las omisiones, sino quienes han actuado para que este tipo de violencia se perpetúe en cualquier tipo de espacio. Bueno, finalmente, ¿algo más que quieras agregar, Pam? Bueno, también decir que hablar del feminicidio no solo nos ocupa cuando ya ocurrió el asesinato de una mujer por razones de género, sino que tenemos que entender qué elementos deben de atenderse para prevenir este tipo de violencia, como la pobreza, la desigualdad, y también saber que la omisión del Estado para atender este tipo de delitos, la omisión del Poder Judicial o la omisión de las autoridades, servidoras, servidores públicos que luego no quieren juzgar ciertos delitos como feminicidios, no sucede, esa omisión no sucede sin la omisión del Estado. Bueno, pues muchísimas gracias, Pam. Y bueno, pues recuerden que nos pueden seguir en nuestras páginas de Facebook, Twitter e Instagram de Comité Cerezo. Solamente tienen que acceder a www.comitecerezo.org y bueno, ahí encontrarán toda la información sobre este tema y la lucha de los pueblos que día a día se está llevando y se está apoyando.